Era una mañana común de lunes para Laura. Ella había comenzado la semana como tantas otras, con una rutina acelerada, planes de trabajo y poco tiempo para reflexionar. Sin embargo, ese día, algo inesperado ocurrió. En medio de su día agitado, encontró a Juan, un compañero de trabajo a quien apenas conocía. Habían intercambiado algunas palabras de cortesía en los pasillos, pero nunca habían hablado de verdad. Esa mañana, sin embargo, algo en su mirada hizo que ella se detuviera y prestara atención. Juan tenía una sonrisa serena, una presencia tranquila que parecía contrastar con el ajetreo a su alrededor. No estaba apresurado como todos los demás. En lugar de hablar sobre el trabajo, comenzó a compartir sobre su fe. Hablaron de Dios, del amor divino y de la importancia de mantenerse firme en los propósitos que Él pone en nuestro camino. Laura se sorprendió. Aquella conversación casual durante el receso para el café parecía ser más que un simple encuentro. Algo en el corazón de Laura fue tocado. Sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, como si esa conversación hubiera sido planeada por algo mucho más grande que la simple coincidencia de estar en el mismo lugar a la misma hora. A medida que pasaban los días, Laura comenzó a notar señales más claras de que ese encuentro no había sido accidental. Las conversaciones con Juan se hicieron más frecuentes, siempre enfocadas en temas de fe, propósito y amor. Ella sentía que él no solo entendía su vida, sino que también parecía guiarla en momentos difíciles, de manera suave, como si cada palabra que él decía fuera un recordatorio de algo que ella ya sabía en su corazón, pero que había olvidado. Una noche, mientras oraba, Laura sintió una paz inexplicable en su espíritu. Sabía que ese encuentro no había sido por casualidad. Dios había reservado a Juan para ella, no solo como amigo, sino como alguien que vendría a fortalecer su caminar en la fe. La historia de cómo Laura encontró a alguien que Dios había puesto en su camino fue un recordatorio de que, a menudo, las bendiciones y respuestas a nuestras oraciones vienen de maneras inesperadas. Cuando Laura comenzó a reflexionar sobre ese encuentro con Juan, se dio cuenta de algo que la hizo cuestionar. ¿Realmente Dios se comunica de maneras tan sutiles a través de encuentros que parecen triviales? Recordó un versículo que siempre había escuchado. El Señor te guiará continuamente. Isaías 58:11. Esa simple conversación durante el receso para el café empezó a tener más sentido. Dios, en su infinita sabiduría, usa las circunstancias de nuestra vida para guiarnos, muchas veces por medios que ni siquiera imaginamos. Laura ya no solo intentaba entender el significado de ese encuentro, ahora estaba buscando activamente señales. Sentía que cada pequeño gesto de Juan, cada palabra que él decía, llevaba algo más. Él no era solo un compañero de trabajo. Algo más estaba ocurriendo. Comenzó a notar cómo, en los momentos de incertidumbre o ansiedad, un simple mensaje o gesto de Juan la tranquilizaba profundamente. Parecía que Dios se estaba comunicando con ella a través de él, tocando su vida de una manera que nunca había esperado. También recordó cómo las Escrituras hablan de las señales divinas y les dijo, aumentad la fe. Lucas 17:5. A veces, las señales de que alguien es reservado por Dios para nosotros no son visibles a simple vista. Comienzan a aparecer de manera gradual. Puede ser una paz que llega cuando estás con esa persona o un simple gesto de bondad en un momento de necesidad. Laura estaba experimentando esto. Juan, sin saberlo, la estaba ayudando a reencontrar la paz que había perdido. Cómo Dios usa a las personas a nuestro alrededor para sacar a la luz lo que Él ya había preparado para nosotros.
Era como si Laura estuviera descubriendo que la vida no es una secuencia de coincidencias, sino una obra divina, perfectamente orquestada. Otro momento que quedó marcado para Laura fue cuando, durante una reunión, Juan simplemente preguntó: ¿has orado por sabiduría para tus decisiones? Fue una pregunta sencilla, pero cargada de profundidad. Ella, que estaba en un dilema importante sobre un proyecto de vida, se dio cuenta de que esa pregunta no había sido solo una curiosidad común. Dios estaba hablando directamente con ella a través de él. La respuesta estaba clara en su corazón y sabía que debía confiar más en Dios y en las direcciones que Él le estaba dando. Esas señales no eran grandes milagros ni eventos extraordinarios, pero para Laura eran pequeñas confirmaciones de que Dios estaba trabajando tras bambalinas, preparando el camino para que pudiera conocer a alguien que tendría un impacto profundo en su vida. Recordó otro versículo: el Señor afianza los pasos del hombre y en su camino se agrada. Salmos 37, 23. Comenzaba a entender que Dios no solo guía nuestros pasos, sino que también pone personas en nuestro camino que ayudan a confirmar su plan. Laura aprendió que Dios puede usar incluso los gestos más simples para mostrarnos algo grande. Lo que parecía ser solo otra persona en su camino, se convirtió en un canal de sabiduría y dirección divina. La presencia de Juan estaba, sin duda, siendo usada por Dios para ayudarla a cumplir el propósito que Él había reservado para su vida. Ahora, Laura estaba más atenta a las señales a su alrededor. Sabía que Dios le estaba enviando mensajes constantemente y solo necesitaba estar abierta y sensible para percibirlos. A medida que Laura continuaba reflexionando sobre el impacto de Juan en su vida, algo muy profundo comenzó a formarse en su corazón. Tal vez la relación que Dios estaba permitiendo surgir entre ella y Juan tuviera un propósito aún mayor. No se trataba solo de amistad o un simple intercambio de sabiduría. Dios estaba usando esa relación como un medio de crecimiento espiritual y transformación. Laura recordó lo que la Biblia enseña sobre las relaciones humanas y cómo pueden ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. En Proverbios 27:17 está escrito: así como el hierro afila al hierro, el hombre afila a su compañero. A través de este versículo, Laura comenzó a entender que de alguna manera Dios estaba usando a Juan para moldearla y fortalecerla en su caminar de fe. Él no solo la estaba ayudando a entender aspectos profundos de su vida espiritual, sino que también le ofrecía una visión sobre lo que necesitaba cambiar o mejorar. De hecho, las relaciones que Dios pone en nuestra vida no son solo coincidencias, sino instrumentos para nuestro crecimiento. Juan, con sus conversaciones serenas y preguntas profundas, estaba permitiendo que Laura reflexionara sobre su vida de una manera nueva. Él le daba consejos que, aunque simples, estaban enraizados en principios bíblicos y eran exactamente lo que Laura necesitaba para ese momento. Sin embargo, también comenzó a notar algo importante. Muchas veces resistimos a lo que Dios quiere realizar en nuestras relaciones. La falta de confianza, el miedo a abrirse y hasta el orgullo pueden hacer que perdamos la oportunidad de crecer y aprender con aquellos que Dios pone a nuestro lado. Laura entendió que los encuentros no son solo para nuestro placer o conveniencia, sino para que podamos ser moldeados y preparados para lo que Dios desea para nuestro futuro. Dios sabe exactamente lo que necesitamos, y a veces la persona que más necesitamos conocer es alguien que viene con una perspectiva diferente a la nuestra, alguien que nos va a desafiar, confrontar y acercarnos más a Él. Lo que parecía ser solo una amistad de trabajo se convirtió en una relación de confianza y crecimiento,
Y Laura pudo ver esto como una señal clara de que Dios estaba trabajando de manera invisible, pero poderosa, a través de Juan. También recordó un momento crucial. Durante una conversación más profunda, Juan compartió una historia personal de cómo su fe le había ayudado a superar dificultades enormes. No era solo una historia inspiradora, sino una lección de vida práctica. Laura quedó impresionada con la forma en que él hablaba sobre la fe. No solo era la teoría de ser cristiano, sino que él vivía eso. Y eso fue exactamente lo que Laura necesitaba aprender. Dios usa a las personas para enseñarnos, a veces de maneras que no podemos prever. Juan, aunque solo era un compañero de trabajo, se estaba convirtiendo en un instrumento divino que Dios estaba usando para revelar a Laura no solo quién era ella en Cristo, sino también quién estaba destinada a ser. Y ella sabía que esa relación no había sido por casualidad. A medida que Laura profundizaba en su viaje de fe y reflexionaba sobre su relación con Juan, algo más surgió en su corazón. La necesidad de entender que el tiempo de Dios es perfecto, pero muchas veces es diferente de lo que esperamos. Ella sabía que Dios tenía planes para su vida, pero también sentía que Él le estaba enseñando una lección importante sobre paciencia y confianza. A medida que pasaba el tiempo, Laura notaba que, a pesar de las conexiones poderosas que surgían entre ella y Juan, aún había una sensación de espera. Juan, con su sabiduría tranquila, no se apresuraba. Compartía consejos con ella, pero siempre de manera que parecía que el tiempo fluía lentamente. Era como si él le estuviera enseñando a esperar pacientemente lo que Dios había preparado para ella. Ese aprendizaje, que inicialmente parecía desafiante, comenzó a transformarse en una virtud esencial en su vida espiritual. Ella recordó un versículo que siempre la había ayudado a entender la importancia de esperar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo no hablaba solo de esperar pasivamente, sino de una expectativa activa, una confianza en Dios que trae renovación y fuerza. Para Laura, este periodo de espera fue fundamental. Ella sabía que Dios estaba trabajando tras bastidores en su vida, preparando el escenario para el próximo paso. Muchas veces sentía la presión de la sociedad para actuar rápido, para tomar decisiones apresuradas o seguir la corriente. Pero con la paciencia y sabiduría que Juan demostraba, empezó a comprender que el tiempo de Dios no se apresura. La confianza en Dios y en sus planes significaba esperar su dirección, incluso cuando el futuro parecía incierto. Sin embargo, este proceso no fue fácil. Laura enfrentaba las dificultades de la duda, la ansiedad y el deseo de tener todas las respuestas de inmediato. Quería entender claramente cuál era el plan de Dios para ella, especialmente en lo que se refería a su relación con Juan. Pero sabía en lo más profundo de su corazón que Dios tenía el control de todo. Y así, en medio de las inseguridades y preguntas, ella comenzó a aprender que esperar en el tiempo de Dios no es una pérdida de tiempo. Al contrario, es un tiempo de madurez, de fortalecimiento de la fe y de preparación para algo más grande. El desafío de esperar en el Señor también la hizo reflexionar sobre los momentos en que ella, en su propia vida, había intentado apresurar las cosas o tomar decisiones sin escuchar la dirección divina. Reconoció que en algunas de esas situaciones las cosas no salieron como esperaba, porque había intentado forzar la situación en su propio tiempo y no en el tiempo de Dios. Laura entendió entonces que la espera no significa inactividad, sino preparación. Dios estaba, de hecho, moldeando su corazón, enseñándole a confiar más plenamente en su plan. Recordó las palabras de Santiago: «Hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Con cada desafío y con cada día de espera, Laura estaba siendo preparada para aquello que Dios tenía reservado para ella. Aprendió que no importa cuán difícil sea el momento de espera, Dios siempre está trabajando para nuestro bien, y ese tiempo es una oportunidad para madurar espiritualmente. Después de reflexionar sobre la importancia del tiempo de Dios y la lección de la paciencia, Laura comenzó a percatarse de que había señales claras que Dios estaba colocando en su vida para guiarla en sus relaciones, incluyendo la relación con Juan. Era como si, a través de pequeñas experiencias y mensajes, Dios estuviera indicando que ella estaba en el camino correcto y que Él tenía un plan divino para ella, especialmente en lo que respecta a las relaciones. Laura recordó algo fundamental. Dios no solo coloca personas en nuestra vida por casualidad, sino que Él usa a esas personas como instrumentos para sus propósitos divinos. La Biblia habla claramente sobre cómo Dios planea nuestras vidas y trae personas para caminar con nosotros. En Génesis 2:18, Dios dice: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él». Desde el principio, Dios pensó en las relaciones humanas como parte de su plan perfecto para nosotros. Laura comenzó a reflexionar sobre las señales que quizás estaba ignorando en su propia vida, esos pequeños detalles que indicaban que tal vez Juan fuera una persona importante en el plan de Dios para ella. Esas señales no estaban relacionadas solo con emociones o sentimientos temporales, sino con algo más profundo que Dios estaba trayendo a la luz. Señal 1. La paz interior. La primera señal que Laura notó fue una sensación de paz que siempre experimentaba cuando estaba cerca de Juan. Esta paz no era solo una sensación de confort, sino una profunda tranquilidad que venía de Dios, algo que no encontraba en otras relaciones. En Filipenses 4:7, la Biblia nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz era una señal clara para Laura de que algo divino estaba siendo orquestado. Cuando Dios nos coloca al lado de alguien, Él nos da la paz para discernir que esa persona forma parte de sus planes. Señal 2. Crecimiento espiritual. Juntos, Laura también se dio cuenta de que con Juan estaba creciendo espiritualmente. No era solo una amistad superficial, sino algo que la desafiaba a caminar más cerca de Dios. Juan no solo apoyaba sus decisiones, sino que también la desafiaba a ser una mejor persona en Cristo. En Eclesiastés 4:9-10, la Biblia nos dice: «Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando caiga no habrá quien lo levante». Este versículo resonaba en su corazón, porque sabía que, al lado de Juan, estaba más cerca de ser la persona que Dios la había llamado a ser. Señal 3. Armonía en los propósitos. Otra señal clara que Laura empezó a notar era la armonía en sus propósitos de vida. Aunque ella y Juan tenían historias y caminos diferentes, sus objetivos estaban alineados. Ambos compartían la misma fe, los mismos valores, y lo más importante, deseaban glorificar a Dios en todo lo que hacían. Como está escrito en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta alineación de valores y objetivos era una señal clara de que Dios estaba guiando esa relación hacia algo mayor, algo que serviría a un propósito divino. Señal 4. Testimonio de otros.
Finalmente, Laura se dio cuenta de que otras personas también comentaban sobre su relación con Juan. Amigos cercanos e incluso familiares, que estaban más distantes de su vida, empezaron a hacer observaciones sobre la manera en que ella y Juan se entendían. Veían algo diferente, algo que no podían explicar fácilmente, pero que era innegable. A veces, cuando estamos tan inmersos en nuestros propios sentimientos, no nos damos cuenta de las bendiciones y señales que Dios nos envía, pero las personas de fuera pueden ser instrumentos divinos para ayudarnos a ver lo que Dios está haciendo. Estos signos comenzaron a acumularse en su mente y Laura sintió una confirmación clara de que Dios estaba, de hecho, poniendo a alguien en su vida que tenía un propósito divino. Sabía que debía seguir confiando en el plan de Dios y que cada uno de esos signos era una forma en que Dios revelaba la verdad sobre su vida y sus relaciones. ¿También has notado signos similares en tus relaciones? Tal vez sea el momento de reflexionar sobre las personas que Dios ha puesto en tu vida y los signos que Él está usando para guiarte. La historia de Laura nos enseña a confiar en el plan de Dios y a ver nuestras relaciones desde una nueva perspectiva. Son más que simples conexiones humanas. Son medios a través de los cuales Dios nos moldea, nos guía y nos prepara para su propósito. Signo 5. El desafío y la resiliencia. Laura también aprendió a observar cómo Juan la ayudaba a enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia. Muchas veces, durante momentos difíciles, cuando la vida parecía pesar más de lo que ella podía soportar, Juan estaba a su lado, dispuesto a enfrentarlos con ella. A veces, un simple gesto de apoyo, una mirada de comprensión o una palabra de aliento eran suficientes para restaurar su fuerza y confianza. Y ella sabía que este tipo de apoyo era una señal de que Dios estaba trabajando en esa relación. En Romanos 12:15 se nos recuerda: alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. La verdadera compañerismo en Cristo no es solo cuando las cosas van bien, sino también cuando la vida nos desafía. Juan estaba allí, no solo para los momentos felices, sino también para los momentos más difíciles, lo que le daba una sensación de seguridad y certeza de que esa relación tenía un propósito divino. Signo 6. El crecimiento en el amor de Cristo. Además, Laura se dio cuenta de que el amor que sentía por Juan era más que una atracción física o emocional. Era un amor que se alineaba con el amor que Cristo tiene por nosotros. En Efesios 5:2, la Biblia nos enseña: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor que Laura sentía por Juan era sacrificial, verdadero, buscando el bien del otro por encima del propio. La disposición de ambos a sacrificarse y servirse mutuamente de manera genuina y desinteresada era un reflejo del amor de Cristo, que es la base para cualquier relación saludable que honre a Dios. Señal 7. El llamado de Dios para un propósito mayor. La última señal que Laura reconoció fue el hecho de que la relación con Juan no se trataba solo de estar al lado de alguien que ella amaba. También se trataba de cumplir el llamado de Dios para un propósito mayor. Al orar y buscar la dirección de Dios, Laura sintió que la relación se estaba moldeando hacia algo que trascendería su vida como pareja. Comenzaron a hablar sobre servir juntos, ayudar a los demás y compartir la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 4:10: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Laura y Juan sintieron que estaban siendo llamados para un propósito mayor que simplemente construir una vida juntos.
tenían la oportunidad de ser una bendición para otros, servir a la comunidad y compartir el amor de Dios de una manera única. Si has sentido que este contenido ha tocado tu corazón y ha sido una bendición en tu vida, te invito a suscribirte al canal y a compartir este mensaje con aquellos que sabes que también necesitan escuchar sobre las señales de Dios. No pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y caminar con más confianza en los planes que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa las notificaciones para recibir más videos que inspirarán y motivarán tu jornada de fe. Deja tu comentario abajo. ¿Has notado las señales de Dios en tu vida? ¿Cómo ha guiado Él tus pasos? Vamos a hablar de esto y a orar unos por otros. Que Dios continúe bendiciendo grandemente tu vida.